e inequidad estructural. El Perú está fracturado. ¿Por qué está fracturado? Porque hay regímenes de vida y también regímenes productivos distintos. Pese a que la política pública generalmente trata de decir que el Perú es un todo homogéneo, que es un todo capitalista, desarrollado en algunos de sus aspectos, conectado al mundo internacional y en otros no conectado o parcialmente conectado. Pero sin embargo las investigaciones dicen otra cosa. Por ejemplo, el denominado sector informal y la agricultura campesina son regímenes productivos totalmente distintos al régimen de la mediana, la pequeña y por supuesto la gran empresa transnacional. Esta heterogeneidad de regímenes productivos, por ejemplo, no ha merecido una atención desde un punto de vista global. Hay estudios parciales, como los de Durán, sobre la gran empresa, o estudios de la microempresa que abundan en una serie de investigaciones, pero una investigación totalizante no está todavía presente. Los trabajos a ese respecto, por ejemplo, de Guillermo Rochabrún, son todavía auspiciosos y están presentando apenas la línea de investigación a ser realizadas. Pobreza extrema y pobreza, ya tenemos datos bastante abundantes sobre cuánto se está afectando la pobreza, pero hemos llegado a la conclusión de que la extrema pobreza está muy dura de resolver. ¿Y por qué está dura de resolver? Porque precisamente está estrechamente ligado a la heterogeneidad de regímenes productivos y está estrechamente ligado a la naturaleza excluyente de la estructura social peruana. Y esto lo podemos ver a través de algunos datos que vamos a presentar rápidamente. Ahora bien, la plena vigencia de los derechos humanos solamente será factible si nosotros atendemos y resolvemos de alguna manera feliz las tendencias del entorno internacional. Y en ese sentido, por ejemplo, una mega tendencia que existe es el desarrollo de megaciudades, en donde se define otro tipo de estructura social. Por ejemplo, la tendencia en el Perú es que prácticamente en el 2030 Lima tendrá el 50% de la población y la costa tendrá aproximadamente el 85% de la población y el resto de las regiones solamente el 15% de la población. Esta tendencia va a cambiar la estructura social del conjunto del territorio nacional, por supuesto que sí, la estructura social urbana y la estructura social rural. Pero no solamente eso, sino también en la pirámide de edades que actualmente se está configurando y las tendencias de crecimiento de la población, hay una tendencia al envejecimiento de la población, es decir, el estrato de la tercera edad se va haciendo más ancho y el estrato de 0 a 5 años se ha achicado. Y eso perfila justamente una tasa de crecimiento de la población equivalente a los países desarrollados. Tanto es así que uno de los futurólogos americanos dice que de aquí solamente a 10 años más adelante el mundo se va a pelear a los migrantes. Es decir, van a ser bienvenidos todos los migrantes al mundo desarrollado, porque justamente hay escasez de población. Ese elemento efectivamente va a afectar la estructura social. ¿De qué manera? Es algo que está sujeto a los estudios. Y finalmente hay otro elemento que se tiene que tomar en cuenta. La polarización del planeta ha seguido siendo cada vez mayor. Los estudiosos dicen que en el siglo XVIII la relación era de 1 a 10 entre el país más pobre y el país más rico. En el siglo XIX aumentó a 1 a 20 y en el XXI estamos llegando a 1 a 50. Es decir, la brecha se ensancha y eso está produciendo, entre otras cosas, la confrontación cultural, la confrontación de civilizaciones que nosotros ya conocemos sus efectos sangrientos y de violencia internacional cada vez creciente. Erich Hobsbawm, que es un historiador famoso inglés, él dice que la violencia internacional está creciendo en forma consecutiva en los últimos siglos. Tanto es así que el siglo XXI es el más violento de todos los siglos anteriores. Entonces, si tenemos este entorno, vean ustedes cuál es la naturaleza de la sociedad que nos espera si es que nosotros no tenemos un atajo para esas consideraciones. Por lo tanto, fíjese solamente este cuadro, cuánto tipo de investigación amerita realizar.
Sigamos, perdón. Aquí tenemos un bosquejo, un comienzo de lo que sería la estructura social peruana en interregno que va entre el 81 y el 2007 sobre la base de los datos censales. ¿Y qué observamos? Que el estrato alto está alrededor del 2% de la fuerza laboral total. El estrato medio más o menos ha evolucionado del 21 al 30%. Es decir, tenemos un sector medio de un tercio de la población. Y el estrato popular y los estratos bajos, vamos a decir, los estratos subalternos, todavía siguen siendo mayoritarios. Es decir, del 77.8% al 67.7%. Es decir, este cambio medido por una sola categoría de los censos, la categoría que se llama categorías ocupacionales, nos permite tener una aproximación a cuál es el diseño de la sociedad. Hay un avance excesivamente lento de los sectores medios. Las sociedades modernas, las sociedades contemporáneas, las sociedades más pacíficas, las sociedades donde hay mayor cohesión social, son generalmente sociedades de clases medias. Por lo tanto, la aspiración en el largo plazo que el Perú debiera tener es justamente configurar una sociedad de clases medias mayoritaria. Y entonces el terreno para avanzar en este objetivo es todavía muy vasto. ¿Qué investigaciones tenemos sobre cuántos avances hay en las clases medias? ¿Cuál es el perfil de las clases medias? ¿Será efectivamente estos sectores tan parecidos a los del mundo desarrollado, es decir, gente que generalmente aglomera a los profesionales, a los creativos, a las personas que se dedican a la política, a la buena política, son las personas que tienen un espíritu creativo, emprendedor, etc.? Ese es el tipo de clase media que tenemos en el Perú y que se avecina con los procesos que se vienen dando en el mundo desarrollado bajo su liderazgo. Es una pregunta, por ejemplo, que hacer para ir definiendo las políticas que se tienen que adoptar. En el CEPLAN apenas hemos empezado a trabajar este tema y decimos que las nuevas clases medias van a estar necesariamente constituidas por empleados y obreros de empresas privadas de todas las ramas de actividad que laboran dentro de los cánones de trabajo decente. Ustedes saben que la OIT ha definido que el fin de la economía es lograr el trabajo decente. ¿Qué es un trabajo decente? Es un trabajo con organización sindical detrás, es un trabajador con sueldos dignos, es un trabajador con cierta estabilidad laboral, es un trabajador competitivo, es un trabajador que gratifica sus logros y su empeño por hacer las cosas bien. ¿Tenemos ese tipo de trabajo de modo generalizado en el país? Es una pregunta que hay que hacernos. Luego, estará compuesto por parceleros, comuneros y nativos de costa, sierra y selva que han mejorado la productividad del portafolio de sus actividades mediante cadenas productivas, mediante mancomunidades, diferentes formas asociativas empresariales, con medianas y grandes empresas, es decir, esperando lo que se da en el mundo desarrollado, la asociación del tamaño grande con el tamaño pequeño de las empresas. En el Perú prácticamente eso no está todavía presente de una manera significativa. Y la otra cuestión muy importante es que todos los sectores de la economía popular, en donde se encuentran justamente los campesinos, los parceleros, los microempresarios, formen lo que se ha denominado el tercer sector. Es decir, el primer sector es la economía privada, el segundo sector es la economía pública y el tercer sector es la economía llamada solidaria o economía social. Ese tercer sector está por hacerse en el Perú, porque hoy en día es el más fragmentado, el que menos legislación, el que menos apoyo financiero tiene. ¿Cuántos estudios hay en este aspecto? En la Universidad del Pacífico hay un equipo que está trabajando con apoyo externo bajo la denominación de Non-Profit Enterprises, o sea, empresas no lucrativas. Pero el tercer sector es mucho más que eso. Entonces, por lo tanto, estamos viendo cómo es que tenemos grandes carencias para definir políticas. ¿Quiénes también deben estar en las clases medias?
por supuesto los científicos, los técnicos,